Hola a todos, soy David Quirós y en esta segunda parte del tutorial sobre el teclado Keytron Audio vamos a guardar nuestros estilos, los vamos a registrar con todas sus modificaciones y los vamos a guardar en una carpeta específica para poderlos utilizar todos los patrones guardados en el mismo sitio y así tener un acceso rápido y no tener que estar mareándonos. En el segundo punto vamos a coger y vamos a empezar a utilizar la carpeta User Audio Drum para mejorar el sonido de nuestras baterías y nuestras percusiones. Así que espero vuestros comentarios, suscríbanse al canal y dentro vídeo. Bueno amigos, nos ponemos delante del Keytron Audio 5 y os voy a explicar mi manera de trabajar, ¿vale? El tema de crearme mis propios ritmos, patrones y demás. Y en mi caso yo lo que hago es que lo guardo directamente en la carpeta, pero entrando entro en la carpeta de registración. Muchos me diréis, ya, pero eso no es lo normal. Bueno, yo lo hago así y la verdad es que nunca he tenido fallos. Yo tengo aquí en Single mis carpetas con los ritmos ya hechos también. Y luego aparte, mis patrones. ¿Vale? Tengo aquí un montón. Entonces os explico cuál es el procedimiento que yo hago. Entonces, me salgo, imaginaros, ¿vale? Me salgo de aquí. Vale, ¿cómo lo hago? Pues por ejemplo, cojo un ritmo que me guste desde dentro de la carpeta para que me sea mucho más cómodo. Entro en Disk. Entro en User Style. Obviamente, primero escucho el ritmo que me gusta. Por ejemplo, voy a coger aquí de la carpeta de mismo, este mismo, ¿vale? Pulso Disk Menú. Lo selecciono dándole a Enter. Lo copio. Me meto en Local Disk. Enter. Me meto en registración. Le doy a Single. Y aquí directamente le doy a ejecutar. ¿Vale? Y lo copio en esta misma pantalla. En fin, ahora lo buscamos. Abrimos estilo View. Y ahora aquí, pues yo ya cojo y pongo lo que yo quiera. Vamos a escuchar cómo suena esto. ¿Vale? Yo ya le hago mis cambios, mis cosas, como ya hemos visto en el capítulo anterior. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues tiene una batería. Esta batería misma, ¿vale? Yo voy a ver, por ejemplo, Audio Drum. Lo activo. Obviamente se adapta a 90 porque el Audio Drum está a 90, ¿vale? Pero si busco cualquier otra cosa, a ver, por ejemplo, esto mismo. Vamos a mutear cosas. Vale, vamos a dar un poco de volumen. Ok. Y ahora ya desmuteamos. Ya tengo, se podría decir, una batería que me gusta, ¿vale? En este caso voy a poner global. Lo voy a dar para atrás. Aquí. Le doy al stop. Está en global. Vale. Cuando tenemos activado lo de global, significa que en los 4 variaciones va a estar lo mismo al mismo volumen, ¿vale? Si os dais cuenta, yo ahora voy aquí. Entonces se repite el mismo audio drum, ¿ok? Y lo único que tienes que modificar es el volumen. Le da, si os dais cuenta, ya todo está a 61. Es decir, que cuando ya esté activado, pues tú coges directamente y ya lo tienes. Vale, volvemos a Single. Y ahora escuchamos. De hecho, este se queda un poco bajo. ¿Vale?
Hacemos nuestros cambios. El bajo, que lo queremos subir un poco. Y decimos, bueno, el bajo quiero, como ya habíamos visto en el vídeo anterior, el bajo quiero otro sonido. Pulso bajo aquí en el botón de voice. Un momento. A ver. Está en voice, vale. Y ahora ya, aquí en la rueda, pues busco, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ya tengo esto. Y decimos, bueno, me gusta así. ¿Vale? Entonces lo tenemos aquí. Y ahora digo, voy a salvarlo. Y ahora yo le cambio el nombre. En este caso le voy a poner prueba. ¿Vale? Y lo salvo. Vale, ya está guardado. Salgo de aquí. Tenemos el ritmo este ya, que teníamos hecho de antes, más se te va a hacer aquí, sin el arroba. Nos vamos a la P. Y buscamos prueba. ¿Lo veis? Por ejemplo. Para que veáis que lo pilla bien. Le doy a prueba. Y directamente ya lo tengo aquí. ¿Veis? Ya que lo tenemos. Bueno, pues esta sería la manera en la que yo guardo mis ritmos. En este caso, por ejemplo, el ritmo anterior que es con el que hemos trabajado, que es 60... A ver, estaba por aquí. Este. Pues no lo vamos a tener duplicado. Pues le doy dismenú, lo selecciono y lo quito. Ejecutar. Y entonces ya aquí tendría el de prueba. Lo tendría aquí. En mi caso, como no lo voy a utilizar porque no lo necesito, es para que lo veáis cómo lo hago, ¿vale? Pues directamente lo cojo y lo quito. Pues esta es la manera en la que yo, en la carpeta de registración, si le voy dando para atrás, y os dais cuenta, si yo cuando meto directamente aquí en la carpeta de registración un ritmo de aquí de los estilos, ¿vale? Yo ya lo cojo, me lo traigo a la carpeta de registración, pero desde disk, ¿vale? Así es como yo lo hago, porque creo que es la mejor opción. Aunque sí es verdad que aquí tienes la manera de registración, pulsas, haces todo el mecanismo y demás. Lo único que, claro, yo no lo hago así porque, claro, ¿para qué voy a coger un ritmo, meterlo en la registración y solamente poder guardar un sonido de la mano derecha cada vez que arranque el ritmo? No me merece la pena porque yo directamente lo que hago es que yo entro directamente aquí, nada más encender el teclado y ya dejo preparados los sonidos que yo suelo utilizar. ¿Veis? Por ejemplo, guitarra, pongo una guitarra aquí. Entonces yo ya, cuando yo directamente pulse en los sonidos, ya tengo los que quiero. ¿Vale? Entonces no me merece la pena coger y hacerlo de esa otra manera. Porque me va a dar mucha más fluidez y mucha más rapidez a el tema este, ¿vale? Bueno, ok. Vamos con la carpeta User Audio Drum. Vamos a entrar en las tripas, en lo interno de lo que es el teclado. Y una de las partes más importantes y una de las cosas en la que Ketron Audio ha hecho que el teclado suba a un nivel espectacular, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿qué significa User Audio Drum? Pues significa que son baterías, ¿vale? Son baterías que tú puedes crear en formato MIDI, cogerla de cualquier plataforma. Eso sí, tiene que ser en audio.
y tiene que estar cuantizado y hay que meterle un código para que el teclado lo pueda reconocer. Entonces, vamos a ver. Me meto aquí en Disk, busco User Audio Drum. En mi caso, si os dais cuenta, aquí tengo ya un montón hechas, ¿vale? Tengo mucho. Entonces vamos a escuchar algunas. A ver. Por ejemplo, este mismo. Si os vais a dar cuenta, dura muy poco. ¿Vale? Es una batería real mezclada con percusión que dura muy poquito. ¿Ok? Luego, aquí tenemos otra que sería al mismo tempo, ¿vale? ¿Para qué? Porque yo lo que hago es que voy guardándola en cada variación para que cuando yo cojo un estilo cuando yo cojo un estilo del teclado y lo quiere modificar a mi gusto, pues yo ya tengo preparada este User Audio Drum para incorporarlo en el estilo, ¿vale? Por ejemplo, en la variación que aquí lo ponen. Un momento. Le he dado, me he equivocado aquí en el. A ver. Vale, vuelvo a entrar de nuevo. Perdón por el fallo. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, tengo puesto en el nombre, si os dais cuenta, tengo el nombre del Audiodrum, guión bajo, yo le pongo una C, ¿vale? Para saber para qué variación la estoy haciendo. Arroba y luego la velocidad cuantizada en la que está. Que esto es súper importante, ¿vale? Es decir, la manera de escribirlo es muy importante. Si os dais cuenta, está todo en WAV, ¿vale? Porque son archivos WAV realmente lo que tienes que hacer. Entonces, lo estáis viendo, pues lo vamos a escuchar. ¿Vale? Este sería para la C. Le voy a dar abajo. Este es más completo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy creando variaciones del mismo ritmo, ¿vale? Y luego los meto aquí. Eso sí, tiene que durar, lo que son los User Audio Drum, tienen que durar, no sé si son, no me acuerdo bien, pero eran entre 4 y 8 ruedas. En este caso, pues en segundo, pues estaríamos hablando de 10, 15 segundos, más o menos, ¿vale? Y el teclado te lo puedes reconocer perfectamente y lo puedes lanzar. Eso sí, muy importante, tiene que estar a 16 bits. Es decir, como si fuese un audio de cualquier cosa, 44 o 100 y 16 bits. ¿Ok? Bueno, pues esto sería la manera de yo incorporar los User Audio Drum. Y ahora usted me diría, bueno, ¿y cómo lo pones dentro de un ritmo? Bueno, pues mira, os lo explico. Me salgo de aquí, ¿vale? Y imaginaros que... Bueno, voy a hacerlo aquí directamente en cualquier ritmo de esto y no lo guardo y ya está. A ver, voy a entrar en esta carpeta mismo y cojo cualquier ritmo. A ver, a ver, alguno que yo vea que pueda trabajarlo bien. Mira, por ejemplo, esto. Vale, abro aquí, estilo View. Si os dais cuenta, aquí ya me sale User Audio Drum. Lo tengo activado y ya le tengo hecho, ¿veis? Le tengo hecho un User Audio Drum. Entonces vamos a escucharlo. Voy a mutear lo demás y voy a dejar solamente la batería. ¿Vale? En este caso, este User Audio Drum está muy bajito de volumen, porque lo tengo configurado así. ¿Veis? Ahí ya. Entonces yo ahora voy a coger, voy a quitar este de bachata del groove y ya tengo aquí mi User Audio Drum. ¿Vale? Si le doy aquí, tengo otro. Vale, y ahora me decís,
Bueno, vale, ¿y tú cómo lo has incorporado? Bueno, pues mira, imaginaros, a quitar esta carpeta, ¿vale? Está quitada. Entonces tú aquí ahora mismo te vas a dar cuenta que tiene latín, ¿veis? Audio Drum también y Drum Bank, ¿vale? Yo lo tengo desactivado. Entonces yo llego a mediación del F1 y le voy dando hasta llegar a Audio Drum, ¿vale? Le doy a Enter y ya activo, abro lo que es la carpeta de Audio Drum. Yo directamente ahora cojo y voy buscando, era el C o el D, no me acuerdo bien, pero bueno. Y ya cojo y lo dejo ahí. Ah, a ver. Lo vuelvo a buscar. Vale, ahí por ejemplo. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y ahora cojo directamente, le daría a salvar y le daría a salvar y se quedaría ya dentro de todas las variaciones que hayamos hecho. ¿Vale? Esos cambios. Yo en este caso no lo voy a guardar porque ya lo tengo. Pues esta sería la manera de hacer tus propias baterías, incorporarlas a la carpeta de lo que son las percusiones y demás, de manera que puedes tener una parte rítmica muy completa para tus estilos y tus patrones, ¿vale? Bueno, pues aquí termina la segunda parte del tutorial. Deciros que en el siguiente tutorial, en la parte número 3, vamos a coger y vamos a crear nuestras propias baterías, insertarlas en la carpeta de User Audio Drum y poderlas incorporar a nuestros estilos o patrones. Así que sin más, suscríbanse al canal y nos vemos pronto.